Sábado 25 de julio, al fin reactivamos nuestras transmisiones internacionales vía satélite en lo mejor del boxeo después de la gran fiesta mundialista del fútbol. Así es, Daniel, y vaya con qué pelea vamos a regresar, porque, valga la redundancia, hay un gran regreso de un boxeador, de una estrella del boxeo que tiene 3 años sin pelear y regresa al ring. Estamos hablando de Errol Spence, que regresa, ojo, contra un rival difícil como Tim Tszyu, el hijo de la leyenda Costa Tszyu. Y digo esto porque generalmente, Daniel, cuando boxeadores de la talla de Errol Spence tienen una gran ausencia, una larga ausencia del ring, como en este caso Spence tiene 3 años, no regresan con boxeadores de la talla de un Tim Tszyu. Se recomienda... Boxeador más accesible, sí, un rival más accesible. O sea, no se puede decir rival fácil porque sí, eso no lo existe. hay, exacto. Pero no contra un rival tan difícil como Tim Tszyu. Lo que se llama normalmente un tune-up. Un tune-up fight. Una pelea como para ver... entonces, en el documental que presentamos ayer... Muy en bueno. Lo mejor del boxeo, ellos sí, hablando, y el mismo Spence lo dijo, Daniel, ¿para qué? Porque le preguntaron, ¿por qué no regresas contra un rival accesible, tranquilón, y después... Y él dijo, no, es que ¿para qué? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Sí, me gustó esa respuesta, Sí. porque los que recuerdan la trayectoria de Errol Spence Jr., quizás, claro, tienen el recuerdo más cercano que es su única derrota ante Terence Crawford. Pero si miran para atrás un poquito, tienen que recordar a Sean Porter, a Mikey García, tienen que recordar al mismo Kell Brook, un poquito más atrás, cuando él saltó el charco y fue a Inglaterra. Estamos hablando de un boxeador que estuvo en los primerísimos planos. Perder con Terence Crawford para nadie puede, oye, hasta Canelo perdió con Terence Crawford, para nadie debe ser una vergüenza, pero él se tomó su tiempo, un tiempo bastante prolongado a mi juicio, porque recuerda que Spence debe andar ya por los 36 años, ¿no? Que tampoco, digamos, es una edad que es un muchacho, ¿no? Pero tampoco es tan viejo. Tampoco es tan viejo. Entonces, bueno, aquí, Daniel, lo interesante es tratar de ver. Yo estaba viendo el análisis que hacía Teddy Atlas, legendario entrenador de Estados Unidos, y comentarista sobre esta pelea. Y él está en mi línea, ¿no? Él está en la línea que yo tengo, que yo sé que yo puedo esperar de Tim Tszyu. De Spence en esta pelea no sabemos. Es muy difícil, ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la línea que uno debe tirar? Lo que usted piensa de Spence. Y es una moneda al aire, como yo le decía a Miguel. No sabemos si vamos a tener el Spence de antes o vamos a tener un Spence disminuido. Pero bueno, eso es difícil de saber. Lo que es súper interesante es lo que ya habíamos comentado, el riesgo que implica esta pelea para Spence. No solo porque es contra un rival muy difícil, sino que es en Australia también, en la casa del rival. Exacto. Generalmente estos retornos se hacen en la casa del que regresa. Aunque en su mejor época él conquistó el título Europa, en la casa de su rival. Así es, así es. Así que súper interesante esta pelea. Sí, muy interesante. Y aquí, Daniel, busqué algunos casos parecidos para analizar un poco qué puede pasar cuando boxeadores superestrellas, vamos a hablar de superestrellas porque Spence lo es, entonces no es lo mismo un boxeador normal, vamos a hablar cuando superestrellas han vuelto al ring después de ausencias prolongadas. Interesante, ¿como qué ejemplo, por ejemplo? El más grande de ejemplo, Daniel, Sugar Ray Leonard regresó al ring con Hagler exactamente 3 años después de haberse retirado y le ganó. Se mandó un peleón, que dicho sea de paso, Hagler siempre ha dicho, o siempre se dijo, bueno, ya Hagler falleció, que se había retirado molesto por el fallo injusto. Pero no Sin fue embargo, injusto. nosotros, yo recuerdo que hicimos una presentación completa de la pelea y la puntuamos. Y tanto a ti como a mí nos dio la pelea a favor de Leonard. Y cómoda. Sí, cómoda. O sea, que eso creo que hizo... fue un 16-12 sí, o 15-13 en el peor de los casos. Pero con una victoria muy clara para Leonard. Así es. Entonces, una gran pelea hizo Leonard. Lo hizo, Daniel. Leonard lo hizo. Luego, más tarde en su carrera, lo hizo también y no le fue bien. Claro, con Camacho. Así es. Aquí la diferencia era la edad de Leonard cuando lo hizo por primera vez. Entonces, también, y otro, Daniel, un Muhammad Ali, 3 años y 7 meses que estuvo fuera del ring por su problema
Ajá. que estuvo preso incluso por no querer ir a la guerra de Vietnam. Exacto, cuando volvió con la Esperanza Blanca. Cuando volvió con Jerry Con Quarry. Jerry Quarry. Exacto, y también ganó, pero era un Ali muy joven Sí. también. Un comentario nada más, Juan, con respecto a lo de Leonard con Hagler. Buen ejemplo. Sin embargo, hay que apuntar ahí que Leonard volvió a pelear con Hagler en mediano. Exacto, Y recordemos que Spence, la gran época de Spence fue en welter. exacto. Exacto. Por eso cuando tú decías, hay que ver, hay que imaginar si vamos a ver al mejor Spence. Sí, el mejor Spence fue welter. Exacto. Acá Team Sue no ha sido welter, ha sido super welter. Y la pelea esta va a ser en mediano. Exacto. Una variable de peso que también hay que tomar en consideración. Bueno, como ¿no? el caso de Leonard, que era Sí. welter, super welter, y regresó en mediano también. Sí, pero fue campeón, pero fue, bueno, sí, Sí. Pero fue campeón mediano, Exacto. ¿no? Así Fue campeón es. semipesado, Juan Así Carlos. es. Pero después, Sí, exacto, Después. sí. Entonces, Vitaly Klitschko, 4 años y regresó contra Samuel Peter. ¿Te Cuando acuerdas él se retiró, lo declaró el CMB campeón emérito, que eso es una condición que le da la posibilidad de devolver directamente a pelear por el campeonato mundial. Sin importar cuántos años hayan Exactamente. pasado. Y él- Ahora, claro, eso en peso pesado funciona bien. Sí, porque no allá- necesariamente en divisiones subalternas, porque los boxeadores no hacen ese peso por mucho tiempo. Exacto. Cuando Mike Tyson estuvo preso en los 90, Correcto. 4 años y 2 meses de pelear. Con Peter McNeely regresó. Regresó contra Peter McNeely, que no es un rival de cuidado. Exactamente. Ese era un turno. Y ese era un Goofy. ¿te Sí, acuerdas? no, y era un turno. Y era un Ese Goofy. Sí. Me acuerdo que era repartidor Un de Goofyzón. pizza. Era repartidor de pizza. Sí. Y creo que el papá tenía una pizzería, una cosa así. Era un Ajá. Goofy. Peter McNeely. así Qué es, tremendo bufizón. y- Pero él salió a zona rifatime, Así como es. diría Rubén Pinzón. ¿eh? Pero bueno, aquí también ganó la estrella. Mikey García, ustedes recordarán. Hubo un problema contractual grande con Aaron, fue, ¿no? Top Rank, así Sí. es. Mikey García tuvo 2 años y 6 meses Su fuera del mejor, ring. y en el top del top. ¿ah? Yo creo que él perdió Sí. esos 2 años Sí, y 6 sí, meses sí. de carrera. Regresó contra Elio Rojas, un Contra rival, el Chingo Rojas de un Venezuela. rival no tan difícil, pero no Claro, de la calidad no de un la Tim élite, Tszyu, exacto. y ganó también. Bueno, George Foreman, ese regreso de George Foreman fue 10 progresivo, pero fue importante. Floyd Mayweather tuvo casi 2 años retirado cuando regresó contra Juan Manuel Márquez en una pelea de un peso desigual, pero igual le ganó. Y tenemos Con Márquez. Y cuando peleó fue con Márquez. Porque yo recuerdo que Mayweather en la cresta de la ola se retiró Se y retiró. nadie lo extrañó. El sitial de él lo ocupó Manny Pacquiao después inmediatamente. no le gustó y regresó. Eso no le gustó. Así- Y regresó. Así es. Exacto. André Ward también tuvo 19 meses, regresó contra Paul Smith, que no era un rival tan difícil, pero tampoco era fácil. Sí. André Ward, recordemos, uno de los pocos casos de campeones mundiales de boxeadores que se han retirado invictos. Así es, así es. Y joven. Sí. David Haye tuvo 3 años y medio contra Tony Bellew, pero no le fue bien. Ujú. Ricky Hatton también 3 años y medio contra Vyacheslav Senchenko y tampoco le fue bien. Tampoco le fue bien. Así es. verdad, cierto. Y el caso más reciente de 6 años de Sergio Maravilla Martínez contra un rival accesible, José sí Miguel era- Fandiño, así ese sí era un turno, Juan. y ganó también. Sí. Entonces, nos damos cuenta con esto, Daniel, que no solo es regresar, sino contra qué tipo de rival regresa. Claro. Y Spence está regresando contra Yo rival creo difícil. que es un reto exigente que se ha planteado el propio Errol Spence. Ahora, uno presume, Juan, que por la disciplina, por la condición, por las características del boxeador, vamos a ver un Errol Spence en plenitud de forma, ¿no? Debe Eso ser. es lo que uno presume porque son boxeadores profesionales. En el caso de Tim Tszyu, pues claro, las 2 derrotas confundoras, sobre todo la última, pero él después de esa pelea, él ha enfrentado a 2 boxeadores invictos, incluso con Denis Nurja, el albanés, ¿no? El albano. Nosotros pasamos esa transmisión en vivo desde Australia, que fue nuestra última transmisión desde Australia, porque fíjate que yo recuerdo siempre la que hicimos desde Brisbane, Ok, la Australia, de Pacquiao con cuando Horn. Jeff Horn peleó con Manny Pacquiao Así es. y le quitó el campeonato mundial de la OMB, que fue el que luego perdió con Terence Crawford. Así es. Eso fue
2017, Sí, hace bastante tiempo. Pero claro, después de eso pasamos a Team Tszyu contra Denis Nurja y ahora vamos nuevamente a transmitir desde Australia. Y también la del Nica Concepción con Moloney también. Con Moloney. Así es. Sí. Entonces, bueno, a diferencia de esa del Nica Concepción, que fue como a las 7 de la mañana, esta es en horario nuestro. O sea, los que se ajustan para el horario son los australianos. Allá la pelea es como al mediodía del para domingo. Poder verse acá en prime time. Allá son 17 horas más. Sí, correcto. Entonces, es lo mismo que pasaba en el Mundial con las semifinales, que la gente estaba brava porque fueron en la tarde, si estamos en Estados Unidos supuestamente, pero lo que manda es Europa y en Europa era lo que lo querían ver en prime time. Así que es un caso similar. Bueno. Entonces, yo sigo insistiendo, Daniel, yo creo que Team Tszyu va a ganar, pero me gustaría que Spence gane. ¿Sabes por qué? Porque merece, por su osadía de regresar con un rival tan difícil, yo creo que eso merece ser premiado. O sea, ojalá que venga en la mejor condición para... Bueno, lo importante, a mi juicio, es esa decisión de Errol Spence Jr. de enfrentar a un boxeador como Team Tszyu en este regreso y no optar por lo que normalmente se hace, que es buscar un boxeador accesible que pudiera hacer, digamos, un calentamiento. No, eso significa que él retorna con la convicción clara de volver a ser campeón mundial. Es lo que me queda claro. Y este es el escollo que él va a tener que pasar, un escollo muy difícil, no solamente por las características boxísticas de Team Tszyu, sino porque van a pelear en Australia, y eso no es solamente una simple localía, es un país que está muy distante de donde radica Spence. Claro, él se fue con suficiente tiempo, hay que decirlo también, para adaptarse y adecuarse. Es uno de los viajes más largos que tuviera que hacer un boxeador, incluso mucho más largo que Japón. Sí. O sea, por lo menos yo que tuve la oportunidad de viajar, es el viaje más largo de toda mi vida. En mis coberturas periodísticas que he hecho en toda mi vida, un viaje larguísimo, saliendo de esta parte del continente de América Central para llegar bueno, en el caso mío fue a Sydney, ¿no? Esta pelea va a ser, ¿dónde? En Sydney. Va a ser, bueno, en la ciudad olímpica de Sydney, Australia, ¿no? Un viaje larguísimo. Pero Spence ha viajado con suficiente tiempo y bueno, yo creo que es una pelea. Y para lo mejor del boxeo, retomar sus transmisiones internacionales, yo creo que esto es una pelea que reúne los requisitos de expectativa, de interés, de que no hay un favoritismo claro, porque hay interrogantes, ¿no? De qué es lo que puede pasar. Así que nosotros estamos listos para el sábado 25 de julio. Y mucho hemos hablado de lo que significa la pelea para Spence, pero para Tszyu también. O sea, imagínate lo que significa para Tszyu, porque, ojo, Tszyu ha perdido contra las dos peleas contra Fundora, Daniel, y otra derrota sí sería ya, oye, perdiste contra un tipo que estaba regresando, tú sabes, porque todo lo que hemos hablado es al revés para Tszyu. Perdiste contra un tipo que estaba regresando, él dirá, bueno, era Spence, pero... No, es que una derrota para cualquiera de los dos es desastrosa, Juan Carlos, porque imagínate que Spence perdiera después de 3 años alejado del ring, ya decir, ven acá, ya, tienes que retirarte. Y para Tszyu perder en su propia casa, estando en un buen momento. Sí, porque él está invicto en Australia. Y viene de derrotar a 2 invictos en Australia después que perdió con Fundora. Así que eso es lo interesante de la pelea. Aquí perder cuesta mucho. Así mismo es. Oye, Daniel, y también en esta pelea regresa el ex campeón mundial Stephen Fulton, va contra Liam Wilson. Pelea durísima. La gente piensa de que Liam Wilson, un australiano, Liam Wilson le hizo un peleón a Emanuel Navarrete. Ajá, no sé si te recuerdas. Sí, como no, al vaquero. Y estuvo al borde de ganar, y él tiene el mismo caso de Tszyu, la ventaja de pelear en Australia. Claro. Y Fulton no ha hecho esos viajes tan largos. Bueno, peleó una vez en Japón, pero perdió con Inoue, ¿no? Pero te insisto que Australia es el lugar más... Mira, el panameño que más lejos ha peleado, si no me equivoco, fue Eusebio Pedrosa cuando peleó en Papúa Nueva Guinea. O sea, eso es en el medio del Océano Índico, por allá lejísimo. Podemos decir también los que han peleado en Tailandia, que es lejos. Pero yo creo que Australia, habría que investigar en kilómetros. Bueno, sí, yo creo que Australia está más lejos. Pues el Nica Concepción, Ahmed Díaz también peleó en Australia y noqueó a Zapaviña, ¿te acuerdas? Sí, Zapaviña. Él fue como víctima, Ahmed, y noqueó.
Me acuerdo, tú sabes esa pelea, yo tengo una anécdota porque yo me enteré porque alguien, no me acuerdo, algún amigo mío que era periodista, estaba allá en Australia en esa pelea por alguna otra cosa y me escribió. Y yo llamé a Nacho Arias porque Ahmed Díaz era de Espiño y de ese grupo. Correcto. Y yo llamé a Nacho y le dije, Nacho, ¿supiste? Dije, no, ganó Ahmed Díaz. Él dije, no me Me está jodas. vacilando. Sí, esa fue, yo creo que esa ha sido una de las peleas más sorpresivas que ganó un panameño, a pesar, bueno, eso fue una eliminatoria titular. Fue de peso ligero. De peso ligero, así. Sí, y que después, creo que esa fue la pelea que le valió a Ahmed para pelear con el Títere Vázquez, ¿fue? Con el Títere Vázquez. Sí, que el Títere Vázquez... El único boxeador mexicano. Parecía más panameño que Ahmed por el estilo de pelea del Títere Vázquez. Bueno, y ahora que estamos hablando... ¿Sabes quién también peleó en Australia? Irving Berry. ¿Te acuerdas? Sí. No me quiero acordar. Ok. Pero esa es otra historia. ¿Ah? Sí, pero fíjate, ahora que estamos hablando de lo lejano que es Australia, de hecho es muy lejana, pues déjeme decirle que a pesar de estar tan distante, Australia tiene una rica historia boxística que es comprensible porque recordemos que fue una posesión británica y se desarrolló el boxeo por la influencia británica, y hay que recordar que la historia de los campeones mundiales de Australia, que ha tenido, según mis cálculos, 28 campeones mundiales masculinos y 10 mujeres, se retorna, hay que verla desde el siglo XIX, en 1890, cuando John Grifo ganó el campeonato mundial. Que recuerden que en esa época no existían los organismos como existen hoy día. ¿Será familia de Rodríguez? De Luis Rodríguez. De Luis Rodríguez Grifo, debe ser. Sí. Pero por eso hay quienes dicen que no fue mundialmente reconocido. Yo diría que sí, porque fue reconocido por Inglaterra, que era la madre del boxeo moderno como lo conocemos hoy. No existían los organismos mundiales actuales. Pero si nos vamos más recientemente, Jimmy Carruthers sí fue, digamos, indiscutiblemente reconocido por el mundo del boxeo cuando se coronó en 1952, pero quizás el boxeador aborigen australiano más reconocido fue Lionel Rose, que muchos lo recordarán cuando perdió el título con Rubén Olivares, pero Lionel Rose le ganó el título a Fighting Arada, o sea, que fue algo importantísimo. Y la figura, digamos, más sobresaliente, más o menos, salvo mejor criterio tuyo, Juan, Jeff Fenech. Correcto. Jeff Fenech, porque fue campeón mundial en 3 categorías y pudo haberlo sido en 4, si no fuera por el empate aquel que tuvo con Azuma Nelson, que mucha de la crítica de la prensa vio ganar a Jeff Fenech. 4 veces con Azuma Nelson. Y la última vez después como de 12 años, Exacto. ¿te acuerdas? Que sí, ambos sí. volvieron. Así que hay mucha historia. Oye, también Jack Johnson perdió en Australia. Sí, con Tommy Burns. Sí. Eso también obedece a una razón sociopolítica de esa época. Recuerden el tema de la discriminación racial que sufrió en carne propia Jack Johnson, al punto de que fue reivindicado históricamente por el presidente Obama, fue por un presidente. Fue por Donald Trump. Por Donald Trump sí, fue. Bueno. Que la gente se sorprendió porque tú Sí. sabes que Donald Trump tiene Pero su bueno, fama. esa es una historia que Sí, ustedes sí, saben sí. que tiene muchas raíces, pero Australia, incluso figuras como Johnny Famechon, que no fue nacido en Australia, fue nacido en Francia, pero que hizo toda su carrera en Australia, como el papá de Tim Tszyu, que tampoco fue nacido en Australia. El papá de Tim Tszyu es ruso, Es se ruso, mudó a Australia, se quedó allá y por eso Tim Tszyu australiano. Exactamente. Y por eso es reconocido, se le dice por lo general el ruso australiano a Kostya Tszyu, Sí. que solamente perdió 3 peleas en su carrera, un ícono verdaderamente, yo recuerdo cuando él perdió con Vince Philly, una sorpresa. una verdadera sorpresa. Así es. Pero bueno, así que un poquito de historia, me gusta siempre compartirlo con ustedes para que disfruten más, le encuentren más detalles a estas transmisiones internacionales que nosotros hacemos desde un lugar tan distante como lo es Australia. Así es. ¿Algo más? Bueno, recordarles entonces la hora mañana, pues para los que están viendo el programa de viernes, sábado 25 de julio, 8 de la noche, RPC desde Australia, el retorno al ring de Errol Spence, el esperado retorno ante un durísimo rival peleando en casa, Tim Tszyu. Espero que lo disfruten porque nosotros acá estamos verdaderamente expectantes, ansiosos de volver a compartir con ustedes esta emoción que siempre surge de todas nuestras transmisiones internacionales. Y además
Apenas terminemos la transmisión internacional, entramos de una vez con clásicos del boxeo, que como siempre va a tener dos combates espectaculares. Así es, y sintonícelos para que vean cuáles son, les van a encantar. Sí, RPC Televisión, insisto, 8 de la noche, sábado 25 de julio. Errol Spence en un reto dificilísimo ante el hijo de la leyenda Tim Tszyu. Con Miguel Salerno detrás de cámara, Juan Carlos Tapia Rosas y Daniel Alonso, este ha sido nuestro round de estudio.